A veces tenemos pensado que las cosas van a ocurrir de cierta forma, no consideramos algunos factores y cómo también nuestro emprendimiento se hunde. Bienvenidos, mi nombre es Lucia Peña, esto es ADN Emprendedor y el tema del día de hoy es el Titanic de las finanzas. ¡No! Saludos a todas las personas que nos están viendo. Hay personas que se están agregando de fuera del país, lo cual me da muchísimo gusto que estemos creciendo. Poquito a poquito ahí vamos. Me gustaría contarles sobre esta película, sobre este tema. Bueno, pues yo creo que la mayoría de aquí ya hemos visto esa película o al menos la hemos escuchado. Creo que en memes se ha vuelto muy famosa como en hace 84 años, como que el Titanic de las finanzas, que se hunde, que se parte en dos porque choca con un iceberg. Pues bueno, me acordé de esta parte donde también nosotros como emprendedores a veces tenemos pensado que las cosas van a ocurrir de cierta forma, no consideramos algunos factores y cómo también nuestro emprendimiento se hunde. Prepárate, porque te voy a contar las 5 cosas que pudieron salvar al Titanic y que pueden salvar tu emprendimiento. Número 1. Costo real del proyecto. La película El Titanic fue la película más costosa del siglo XX. Él estimó 150 millones de dólares para crear como toda la película, lo cual era muchísimo dinero. Cuando estaban en el desarrollo del set y de todo esto que fue la película El Titanic, se quedaron sin presupuesto, salieron como muchos detalles y muchas cosas que no se tenían contempladas en el proyecto y resulta que necesitaban 5 millones de dólares más de lo que ya habían puesto al principio. O sea, era una cantidad enorme de dinero. Comúnmente nos pasa a los emprendedores, o sea que nosotros pensamos que pues vamos a gastar tanto dinero, vamos a gastar, no sé, voy a poner un ejemplo, 20,000 pesos. Ponemos como cifras que pudieran estar como a nuestro alcance cuando realmente son cifras al aire, realmente no tienen un sustento, no siempre se hace una lista de costos, de gastos, y cuando a veces sí se hace, no contemplamos muchas cosas que involucran a toda la parte del proyecto. Yo viví una historia muy similar. En 2014 fue la primera vez que rentaba un local como tal, nunca había hecho como este proceso anteriormente y pues en mi idea y en la de los que en ese entonces eran mis socios pensábamos que el local nos los iban a entregar terminado, nos los iban a entregar pintado, nos los iban a entregar como con lo básico. El local en ese momento o la plaza en ese momento estaba en obra negra. Entonces pues todavía no estaba terminada y por eso nosotros como que nos dábamos a la idea de que en algún momento lo iban a terminar, así nos los iban a entregar completo el local, ¿no? Para nuestra sorpresa, cuando nosotros hicimos el contrato y todo, que no me acuerdo bien las fechas, pero por decirles más o menos fue como en julio. Entonces de julio a octubre o noviembre creo que nos entregaron el local. Pues ya habían pasado varios meses y ya se habían hecho muchas compras. Se hicieron las compras de mobiliario de equipo, se hicieron trámites para préstamos, se movieron muchas cosas para que el proyecto pudiera suceder. Y cuando llega la fecha, que no recuerdo si fue octubre o noviembre, que nos entregaron las llaves del local y vimos que el local estaba en obra negra literalmente, lo que la plaza terminó fue la fachada de enfrente que así se miraba muy bonito. Pero al momento de entrar no había separación entre los locales. Uno tenía que levantar los muros para separarlos, teníamos que poner piso, teníamos que poner el baño, teníamos que poner todo nosotros en el local, lo cual no lo teníamos contemplado. No es igual hacer un local como desde cero a acondicionar un local que ya está terminado. Entonces, bueno, fue muy difícil para nosotros, ya había muchas cosas compradas, ya no había como tal esta parte de pues sí nos vamos a echar para atrás y ya aquí vamos a dejar las cosas, ya no se podía. Entonces pues empezamos a buscar de otros medios de qué forma podíamos nosotros terminar el proyecto. Terminó el local y pues ya ahora sí pudimos como tal iniciar con el negocio, pero fue muy difícil. Entiendo por qué en esta película también, pues si ya habían invertido 150 millones y pues faltaban 65 millones de dólares, pues buscar los medios de cómo conseguirlos para terminar con la película. En su momento sí fue una de las películas más taquilleras,
fue como muy sonada, tuvo nominaciones para premios, pero en el desarrollo y en la parte de operaciones, imagínate que cuando no se tiene contemplado que vas a gastar muchísimo más dinero, que no se tiene contemplado quién te puede prestar ese dinero, cómo lo vas a conseguir, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a vender, pues muchos proyectos se quedan ahí, se quedan parados, se quedan estancados, se quedan hundidos de que no pudieron desarrollar el proyecto. Número 2, plan de contingencia. El plan de contingencia es uno de los puntos que debe de llevar el plan de negocios o el business plan cuando se desarrolla, que creo aquí todos deberíamos de tener nuestro plan de negocios y no todos lo tenemos. Entonces, pues bueno, el plan de contingencia es el que nos dice o el que nos da como las instrucciones básicas de en caso de que llegue a salir algo mal y en caso de que algo mal llegue a pasar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi plan A? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? ¿A quién le tengo que llamar? ¿Qué protocolos se van a seguir? Todo eso es el plan de contingencia y a veces no lo tenemos contemplado. Yo creo que muchos ni siquiera sabían que se llevaba un plan de contingencia dentro del business plan o plan de negocios. En el plan de contingencia, en cuanto al Titanic, no consideraron de que el barco pudiera hundirse, ya que según ellos, con toda la tecnología que tenían y con todo lo que era el barco y de la forma en la que estaba hecho, era imposible de que se pudiera hundir. No consideraron factores externos como rocas, icebergs o cualquier otro tipo, tornado. Ellos estaban considerando solamente el hecho de que el barco en el mar, así, solo el mar y el barco, pues no se iba a hundir. Pues bueno, quizá eso era correcto, sin considerar pues los demás factores. En lugar de instalar 64 botes salvavidas que debería de llevar el Titanic, solamente pusieron 20, ¿sí? Y pues la verdad es que ni siquiera pusieron la mitad. Como nosotros también cometemos errores y cómo esto nos puede servir al momento de analizar, reflexionar y contemplar a la hora de desarrollar nuestro modelo de negocios o nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Pues imagínate que dijeran, no, pues nada más vamos a poner 20, de todas formas el barco no se va a hundir, pues nada más como que hacemos que cumplimos con la norma o con el requerimiento. Pues me imagino yo que han de haber dicho, no, pues es que para qué vamos a gastar en los demás botes, en el traslado, en la instalación, en todos los gastos que conlleva poner estos botes en el barco, es que también nos va a quitar espacio porque pues ¿para qué? Fíjense que más que nada fue por estética, fue para que el barco se viera como estilizado, fue para que se viera como bonito. Pues por esa mala decisión, ellos no pusieron los botes que deberían. Y pues pasó lo que pasó. En un trabajo en el que estuve, nos dieron capacitación de protección civil. Me pareció muy curioso que enseguida de nosotros había una, no recuerdo bien de qué era, pero era algo de cocina. Entonces tenían un tanque de gas estacionario y ellos nos decían que si ahí si ahí ocurría algo con el tanque de gas, que explotara o que pasaran como ciertas cosas, cómo nos podía afectar a nosotros también y que debíamos de estar enterados. Entonces ahí te abre el panorama y dices, no nada más es mi negocio y el plan de contingencia que tengo que tener para mi negocio, sino también considerar qué hay alrededor, cómo me pudiera afectar a mí y cómo tendría yo que actuar, ¿sí? Y cómo tendría yo qué es lo que yo tendría que pensar en cómo solucionarlo, cómo hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que sonó mucho al principio de la pandemia es que nadie en su FODA, consideró la cuestión de que pues podía haber una pandemia. Entonces, pues bueno, por eso es como muy importante la cuestión del plan de contingencia, al menos como la parte básica para un negocio que se tendría que considerar. Y con el historial que se vaya creando en el negocio, conforme vayas avanzando en el negocio, tú te vas a dar cuenta qué son las demás cosas que tienes que considerar para que, pues bueno, no te lleves como una sorpresa. Número 3, capacitación. La capacitación es sumamente importante
Y quiero que en este punto quede claro que no tenemos que ser todólogos. Yo sé que somos todólogos al principio. Yo sé que de repente somos el de ventas, el de compras, el de pagos, el de cobranza, el de instalación, el de todo. O sea, nosotros llevamos marketing, llevamos todo, llevamos como todo ese proceso. Pero eso que nos satura tanto a veces nos puede ir en contra, nos puede jugar en contra, porque dejamos como ciertos detalles que no estábamos considerando o de que estábamos tan ocupados, hubieron cosas que pasaron por desapercibido y que pueden causar, pueden causar mal, ¿no? Pueden perjudicarnos. Entonces, algo así le pasó a los del Titanic, ¿sí? Ellos, pues no cuenta como tal capacitación para ellos, pero sí omitieron esta parte de capacitar a las personas en cuestión del simulacro que se tenía que hacer para cómo abordar el bote de salvavidas en caso de emergencias. Tenían programado el Titanic dar esta capacitación a las personas de cómo abordar los botes el mismo día que se hundió, y la capacitación estaba en el transcurso del día, realmente no sé qué hora programada, ¿no? No sé si por la mañana, por mediodía, por la tarde, pero estaba programada y el capitán la quiso cancelar porque como para qué vamos a perder tiempo en enseñarle a las personas cómo usar un bote salvavidas si estamos en un barco que es imposible de hundirse. Yo sé que cuando el simulacro, porque ya he vivido simulacros, ¿no? Que nos ponen así como a hacer simulacros, pues en el simulacro pues uno está tranquilo, uno está como normal. Cuando ocurre ya de verdad la situación, la gente entra en pánico, la gente se aloca o nos alocamos y nos salimos como de control, pero al menos teníamos la idea de a dónde teníamos que ir, cómo teníamos que recurrir, cuál era el protocolo a seguir. Al menos lo practicamos una vez y entonces una segunda vez, aunque con pánico y con situación como de terror y todo, pero se logra hacer, o al menos se trata de lograr hacer. No que en este caso tuvieron ese accidente y la gente no sabía ni qué onda, ni para dónde correr, ni para dónde moverse, ni cómo hacerle, ni nada, pero es muchísimo más difícil guiar a alguien en pánico y con la situación más que nada en la que ellos vivieron, a que pues se lo digas como de forma tranquila y que ya cuando llegue a ocurrir algo trágico, pues al menos las personas sepan cómo actuar o cómo proceder. Número 4. Ya estamos llegando al final de este video. Número 4. Hacer caso omiso a los consejos. Eso es algo que nos pasa, o sea, a mí me pasó, yo sé que le ha pasado a mucha gente. Hay personas, familiares, amigos, o que nos dicen, o personas cercanas que nos dan ciertos consejos que a veces no queremos tomar, que a veces en ese momento lo sentimos como de, es que no quiere que yo progrese, es que me tiene envidia, es que no sé qué. Y nos empezamos a crear como muchas historias en nuestra cabeza, cuando realmente nos los están diciendo por algo. Un ejemplo mío, cuando nosotros empezamos con la disque sociedad, que nunca se hizo sociedad, pero que estaban mis dos socios en ese momento y yo, y que íbamos a hacer una sociedad y que no sé qué, mi papá me dijo, no hagas eso, no, y me dijo como ciertas cosas, pero muy a la forma de él, donde él te dice algo, pero no te dice por qué. O sea, siempre hay un trasfondo, siempre hay un misterio detrás, y ese misterio no te lo explica. Entonces, después mi mamá me comentó como algo así como de que pues en algún momento mi papá también tuvo socios y se hizo como todo un show. Las personas que ya han tenido socios y que han tenido problemas con los socios me van a entender. Entonces mi papá tuvo como algo así, me quiso prevenir, yo no quise escuchar, ya estaba todo encima, ya estaba todo montado, ya estábamos muy cerca de la inauguración del lugar, y no hice caso a lo que me dijeron, no tomé como en ese momento los consejos y las cosas salieron muy mal. Entonces, pues bueno, así el Titanic. Resulta que en el Titanic, había un barco cerca que se llamaba el Californian, y este barco, iba como cerca del Titanic. Este barco se para porque empezó a ver que estaba en un lugar con icebergs y le manda aviso al Titanic de
de que estaban en un lugar con iceberg, de que tuvieran como precaución. Y la persona que estaba encargada como de contestar como el radio y eso le dijo que no lo interrumpiera, que estaba muy ocupado con otras cosas. Esta persona se lo manda al capitán, le dice lo que ocurre y el capitán no le dio importancia. Entonces, por esta razón de no darle importancia, de no tomar acciones en ese momento, de no darle como la prioridad de lo que debió hacer, pues bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Y pues así, ¿no? Tanto del Titanic como también en mi caso, y yo sé que también el de muchos, que nos han querido dar como algún consejo, alguna recomendación y a veces no lo tomamos de la mejor manera. Pero bueno, es parte del show, es parte del desarrollo, es parte del aprendizaje. Y número 5 y última es proyecciones financieras. Las proyecciones financieras como tal en un negocio no siempre las hacemos cuando somos emprendedores mortales, o sea, emprendedores que no tenemos a papi ahí para que nos dé dinero cuando la reguemos en un negocio y me pueda dar dinero para solucionarlo. Habemos muchas personas que venimos de abajo, que venimos de cero, que no tenemos como esos apoyos. No siempre hacemos las proyecciones financieras, no siempre vemos como esta parte. Y yo creo más que nada es porque no conocemos el tema y porque muchas veces no lo entendemos, o sea, vemos como un montón de números y muchas veces decimos, bueno, ¿y esto qué onda? O ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? Mis costos y gastos no llevo, no entiendo el punto de equilibrio, fallo. Muchas veces por eso lo ignoramos, no sabemos cómo desarrollarlo, no sabemos cómo hacerlo, que alguien lo haga a veces es caro y luego vienen cantidades así como que uno dice, ¿y de dónde voy a sacar ese dinero? Pero pues siempre es importante como tener en cuenta la parte de la proyección financiera. Y como tal en el Titanic no hay algo que yo te pueda como tal decir en cuanto a economía o en cuanto a sus proyecciones financieras, pero sí te puedo decir en cuanto al material que ellos invirtieron en ese barco. Ellos le metieron 50,000 toneladas de acero al barco. O sea, es un montón de acero. ¿Y cuánto les duró? O sea, ¿cuánto les duró esa inversión? Pues ahorita a este tiempo ya encontraron dónde están los restos de ese barco y resulta que se los está comiendo una bacteria, un hongo, no sé cómo se llama, pero una cosa marina que se lo está comiendo y que lo está como tal desintegrando o deshaciendo. Como a 20 años ya no iba a quedar nada del Titanic. De los restos de lo que fue el Titanic y pues así a veces quedan nuestras ideas, así a veces quedan nuestros emprendimientos, así a veces quedan nuestros negocios, invertimos, cuando nosotros queremos revender las cosas para sacar un poco de dinero, resulta que tenemos que malbaratarlas y a veces por no malbaratarlas las dejamos ahí a un lado y que también se están echando a perder y realmente es dinero estancado, es dinero que invertimos no de la forma más sabia, de la forma más correcta y ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, que no te pase que tu negocio y tu emprendimiento se quede como el Titanic. Esa historia desafortunadamente ocurrió y pues no nos queda más que aprender de ella y pues bueno, por eso te dejo aquí como estos consejos de lo que podemos aprender de esta película, lo que podemos aprender de la historia y cómo nos puede servir a nosotros como emprendedores. Pon en los comentarios si tuviste como alguna experiencia similar, si estás por empezar algún emprendimiento. ¿Qué opinas al respecto? Me ayudarías mucho poniendo las manitas arriba, dando like al video, compartiendo. Recuerda que el ADN emprendedor ya lo tienes dentro, solo lo estamos activando. Me dio mucho gusto que estuvieras por acá, te mando un saludo, que estés súper bien y nos vemos en el siguiente video.